Hola a todos, bienvenidos a El Vórtice del Pánico, tu destino final para todo lo relacionado con el terror y lo sobrenatural. Hoy les traigo algo verdaderamente espeluznante, una serie de 3 historias de terror que sucedieron en hospitales. Estas no son tus típicas historias de miedo, estas son experiencias que sucedieron en lugares donde la vida y la muerte caminan de la mano. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros escalofriantes contenidos. Ahora, apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para descender en el vórtice del pánico. Mi encuentro paranormal en el hospital durante mi lucha contra el cáncer. El aire en el hospital siempre ha tenido un aroma peculiar. Una mezcla de desinfectante, medicinas y, a veces, miedo. Aquí, he llegado a entender que cada pared, cada habitación, cada pasillo es testigo de una inmensa variedad de historias humanas. Historias de alegría, de tristeza, de triunfo y derrota. Hace un par de semanas mi compañero de habitación era un hombre mayor llamado Juan. Había estado luchando contra el cáncer durante varios años y, a pesar de su deterioro evidente, su espíritu nunca flaqueaba. Siempre sonreía, contaba historias de su vida y a menudo nos reíamos juntos, hasta que las lágrimas rodaban por nuestras mejillas. Una noche, alrededor de las 2 a.m., escuché un susurro. «Amigo, ¿estás despierto?», murmuró Juan. «Claro, ¿necesitas algo?», respondí. No necesito nada, solo quería decirte algo. No te rindas, no importa lo que pase, no te rindas. Esa fue la última vez que hablamos. Juan falleció al día siguiente. Su cama quedó vacía, solo quedaron las huellas de su valentía y su carácter indomable. La tristeza inundó la habitación, pero con el tiempo llegó una especie de paz. La cama de Juan no tardó en ser ocupada por otro paciente, y yo continué mi lucha contra mi propia enfermedad. Aquella noche, un silencio inquietante se cernía sobre la sala 305 del hospital. Aún resonaba en mis oídos la trágica noticia. Juan, mi compañero de cuarto, había sucumbido a su batalla contra el cáncer. Aunque su cuerpo ya no estaba presente, su esencia parecía impregnar cada rincón de la habitación. El reloj en la pared marcaba la medianoche cuando el cambio comenzó. Un aire frío comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana. Se sentía como si una ventana a otro mundo, un páramo desolado y helado, se hubiera abierto repentinamente en la habitación. Las cortinas que separaban mi cama de la cama de Juan comenzaron a moverse suavemente, agitándose con un ritmo casi sobrenatural. Un zumbido sutil llenó el aire, y pude jurar que el viento que se colaba por las rendijas de la ventana estaba susurrando algo, palabras que no podía entender. Incapaz de dormir, llamé a la enfermera, tratando de mantener mi voz estable. «¡Enfermera Carmen!», dije, pulsando el botón junto a mi cama. «Hace frío en la habitación, ¿podría verificar el termostato?». La enfermera Carmen entró en la habitación un momento después, sus pasos rompiendo el silencio de la noche. Me miró con ojos tranquilos y asintió. «Claro, revisaré la temperatura. ¿Necesitas algo más?». «¿No lo sientes?», pregunté, mirándola con inquietud. «El frío, el viento, es extraño». Ella se detuvo por un momento, pareciendo escuchar. Luego negó con la cabeza. «No siento nada fuera de lo normal, pero verificaré todo para asegurarme de que estés cómodo». Asentí y la miré mientras revisaba la ventana y el termostato, pero mientras lo hacía, pude ver las cortinas moverse de nuevo. No había duda en mi mente de que algo estaba pasando, algo más allá de lo que los ojos podían ver. Cuando la enfermera Carmen se fue, me quedé solo en la oscuridad, escuchando el susurro del viento y sintiendo el frío cortante que parecía empeorar. Sabía que la noche sería larga y llena de temores desconocidos. El monitor cardíaco de la cama de Juan comenzó a parpadear de repente. Una línea verde, una línea que representaba un latido, una vida que ya no estaba, pero no debería haber latido, no podía haber latido, la cama estaba vacía. Miré fijamente el monitor
incapaz de creer lo que veía. Una línea verde en el monitor formaba el patrón familiar de un latido cardíaco, cada pico y cada valle representando un latido que ya no debería existir. Pero la cama estaba vacía. La vida que había ocupado ese espacio ya no estaba. La ansiedad me invadió. Apreté el botón de llamada y, segundos después, la enfermera Carmen apareció en la puerta. «¿Qué ocurre?», preguntó, viendo mi rostro palidecido. El monitor», tartamudeé, señalando hacia la cama de Juan. La enfermera miró el monitor, luego a la cama vacía y de nuevo al monitor. El desconcierto era evidente en su rostro. «Eso no debería estar pasando», murmuró. Inmediatamente se acercó al monitor y lo apagó, rompiendo la línea verde que había estado pulsando en la oscuridad. «Debe ser un fallo del sistema», dijo, tratando de restarle importancia, pero su voz temblaba ligeramente. «Lo cambiaré mañana por la mañana». Incluso después de que Carmen se fue y el silencio volvió a inundar la habitación, podía verla claramente. Escuchaba su ritmo como un eco en mi cabeza. Sentí una presencia, una presión sobre mi pecho, algo helado que rozaba mi cuello. Giré la cabeza hacia la cama de Juan, hacia donde parecía provenir esa extraña sensación. Al principio, no vi nada más que la oscuridad, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, una figura comenzó a tomar forma. Era una figura alta y delgada, con una apariencia etérea. Aunque parecía borrosa e indefinida, reconocí inmediatamente la silueta. Era Juan, o al menos algo que se asemejaba a él, envuelto en una especie de neblina luminosa. Su figura se encontraba al lado de su antigua cama, mirándome. Los ojos, que una vez estaban llenos de risa y vida, ahora parecían vacíos, tristes, pero aún había algo en ellos, una chispa de la humanidad que conocía. «Juan», susurré, con miedo de que mi voz rompiera la extraña quietud que nos envolvía. La figura no respondió, pero sus ojos parecían reconocerme. Sentí una mezcla de miedo y tristeza. La aparición de Juan no era amenazante, pero era inquietante. «¿Qué quieres?», pregunté con voz temblorosa, luchando contra la creciente sensación de terror. La figura de Juan no respondió. Solo continuó mirándome con sus ojos tristes y vacíos. A pesar de mi miedo, sentí una ola de empatía. ¿Era este su destino después de la muerte? ¿Quedarse atrapado en esta sala de hospital, solo y triste? Pero entonces recordé sus palabras. «No te rindas». Y aunque su forma ahora era aterradora y desconcertante, sabía que tenía que mantenerme fuerte. Por él, por mí, por nuestra lucha. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salió. Me quedé paralizado en mi cama, mirando fijamente la aparición de Juan. Extendió su mano hacia mí, y en ese momento una ráfaga de imágenes llenó mi mente. Dolor, miedo, soledad, la lucha incansable contra el cáncer. En un instante, la visión desapareció, y con ella, el frío y el miedo. Me quedé en la oscuridad, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las noches siguientes estuvieron marcadas por la constante aparición de Juan. A veces, su presencia era solo una sensación de frío, un susurro en el viento. Otras veces, era más tangible. Su figura fantasmal se encontraba en la oscuridad, observándome con sus ojos tristes. Una noche, sin embargo, algo cambió. Cuando la figura de Juan apareció, había algo diferente en sus ojos. Ya no parecían tristes, sino determinados. Extendió su mano hacia mí, un gesto que nunca antes había hecho. Extendí la mía. Al tocar su mano, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y una ráfaga de imágenes inundó mi mente. Las batallas de Juan contra el cáncer, su dolor, su miedo, pero también su valentía y determinación. Cuando las imágenes se desvanecieron, me encontré solo en la habitación, con la mano extendida hacia la nada. La figura de Juan se había ido,
pero su presencia todavía se sentía en la habitación. Sin embargo, ya no era una presencia aterradora, era una presencia reconfortante, un recordatorio de la lucha y la valentía que debía mantener. Desde esa noche, nunca volví a ver a la figura de Juan, pero su presencia se quedó conmigo, empujándome a seguir adelante, a seguir luchando, a nunca rendirme. Misterio del hospital. La enfermera fantasma que predice diagnósticos. Estoy acostumbrada a los horarios nocturnos. Como doctora en el Hospital General, frecuentemente me tocan las guardias más extensas y desafiantes. Pero hace unas semanas comenzó algo extraño, algo que todavía me hace temblar. Empezó con un paciente en la sala de oncología, un anciano, solo, sin visitas. Muy tarde en la noche me despertó el sonido de su voz. ¡Doctora!, llamó, su voz débil y temblorosa. Me acerqué a su cama, confundida. No esperaba que estuviera despierto a esta hora. ¿Cómo está, señor García? ¿Necesita algo?, pregunté, intentando disimular mi sorpresa. No, es solo que la enfermera ya estuvo aquí, susurró, y su rostro pareció palidecer bajo la luz tenue de la habitación. Pero eso no tenía sentido. No había otras enfermeras en el turno de la noche, solo yo. ¿Qué enfermera, señor García?, le pregunté, pero ya había caído en un sueño intranquilo. Decidí que debía ser un sueño, una alucinación causada por la medicación. Pero a la noche siguiente ocurrió nuevamente. Esta vez fue con una mujer joven en la sala de traumatología. La enfermera dijo que mi pierna se va a curar bien, me informó con una sonrisa. Una vez más, no había ninguna enfermera, y esta vez la paciente no estaba bajo medicación fuerte. Comencé a sentir un nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no podía ignorar. La tercera noche fue la más espeluznante. Un chico de 10 años, con fiebre alta, me miró con ojos asustados. La enfermera dijo que me tengo que quedar, que estoy muy enfermo. Al día siguiente, sus análisis revelaron una rara infección. Nadie podría haberlo sabido la noche anterior, nadie excepto esa enfermera misteriosa. Profundicé mis investigaciones a raíz de los extraños acontecimientos y encontré un nombre, una enfermera llamada Margarita. Decidí que lo primero que tenía que hacer era revisar los registros del hospital. Pasé horas en el viejo archivo del sótano, explorando los polvorientos expedientes y los registros del personal. ¿Hay algo que debería saber, doctora?, preguntó uno de los archiveros al verme hurgar por entre los documentos antiguos. Estoy buscando información sobre una antigua enfermera, respondí. ¿Ha oído hablar de alguien llamada Margarita? El archivero palideció un poco y luego asintió lentamente. Margarita. Sí, recuerdo a Margarita. Trabajó aquí hace unos 30 años. Era muy dedicada, siempre trabajando horas extras, siempre dispuesta a ayudar. Hasta que murió aquí mismo. ¿Cómo murió?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorriendo mi espalda. Fue una noche. Estaba sola en el turno nocturno, como solía hacer. Se supone que la encontraron en la sala de oncología, muerta. Nadie sabe exactamente qué pasó. Dejé que las palabras del archivero se hundieran. Margarita, la enfermera nocturna, había muerto aquí en el hospital. No pude evitar preguntarme si estos acontecimientos tenían alguna relación. Decidí hablar con algunos de los médicos y enfermeras más antiguos, aquellos que podrían haber conocido a Margarita. Todos recordaban a Margarita con cariño, pero nadie sabía sobre su aparición a los pacientes. Siempre estuvo dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a sus pacientes, me dijo la enfermera Isabel, que llevaba más de 40 años trabajando en el hospital. Pero apareciéndose después de muerta, eso suena aterrador. Sin embargo, los relatos no hicieron más que confirmar lo que ya sospechaba. Margarita, de alguna manera, todavía estaba aquí. Todavía estaba cuidando a sus pacientes, incluso después de su muerte.
La realidad de esta revelación me dejó inquieta. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué podía hacer al respecto? Y, lo más importante, ¿por qué Margarita había decidido permanecer en este lugar? A día de hoy, sigo sin tener respuestas claras, pero cada vez que un paciente que habla de la enfermera nocturna, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, me parece ver una figura blanca, moviéndose silenciosa por los pasillos del hospital. Una noche, después de otra larga jornada de trabajo, decidí enfrentar mis miedos. Tomé mi estetoscopio y me aventuré en los pasillos silenciosos del hospital. Las luces parpadeaban de vez en cuando, creando sombras danzantes que bailaban en las paredes. ¿Margarita? Llamé al silencio, mis palabras resonando por el pasillo vacío. Sé que estás aquí. Por favor, háblame. Nada, solo el silencio y el lejano sonido de un monitor cardíaco. Me sentí ridícula. ¿Qué esperaba? ¿Una aparición? ¿Una voz del más allá? Me di la vuelta para volver a mi despacho, pero entonces lo vi. Al final del pasillo, una figura blanca, brillante, estaba de espaldas a mí, mirando hacia una de las habitaciones de los pacientes. Podía ver su uniforme de enfermera, su cabello recogido en un moño. Margarita, Susurré, incapaz de creer lo que estaba viendo. Mi corazón latía con fuerza, el miedo y la fascinación luchando en mi interior. Me acerqué a ella lentamente, mis pies apenas susurrando en el piso de linóleo. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, la figura se volvió hacia mí. No tenía rostro, donde deberían haber estado sus ojos, su nariz, su boca. Solo había oscuridad, un abismo negro e insondable. Y en ese momento, una voz en mi cabeza, clara como el cristal, susurró: siempre cuidaré de ellos. Me desperté en mi oficina, el amanecer brillando por la ventana. Había sido un sueño, tenía que haber sido un sueño, pero cuando miré mi estetoscopio, vi que estaba cubierto de un frío polvo blanco, como si hubiera estado en un lugar antiguo y olvidado. Experiencia sobrenatural en el hospital. El misterio de la sombra en la radiografía. Como cirujano de trauma, he visto todo tipo de heridas y lesiones causadas por accidentes automovilísticos, pero lo que vi con uno de mis pacientes lo recordaré por siempre. Era tarde en la noche cuando trajeron a Carlos, un hombre joven, apuesto, que había estado en un terrible accidente automovilístico. Llegó inconsciente y fue llevado directamente a la sala de rayos X. Mientras revisaba sus radiografías, algo me llamó la atención. Había una extraña sombra en su tórax, algo que no se parecía a ninguna lesión o anomalía que hubiera visto antes. Parecía una forma, una especie de figura encogida. ¿Ves esto?, le pregunté a mi colega, el doctor Ramírez, señalando la anomalía. Estudiando la radiografía. Es extraño. Podría ser un artefacto de la imagen, pero nunca he visto uno como este. Decidimos operar de inmediato, ya que Carlos tenía lesiones internas graves. Sin embargo, a pesar de nuestras exhaustivas exploraciones, no encontramos nada inusual en su tórax. La sombra, lo que fuera, no parecía existir en el plano físico. Pasaron los días y Carlos no despertaba del coma. Los médicos estaban desconcertados. Sus signos vitales eran estables y, aparte de las lesiones que ya habíamos tratado, no había nada más que explicara su estado. Una noche, mientras revisaba a Carlos, una enfermera entró precipitadamente a la sala. Doctora, hay algo que debe ver, me dijo, sus ojos llenos de miedo. Regresamos a la sala de rayos X y allí, en la nueva radiografía de Carlos, estaba de nuevo la extraña sombra, pero esta vez parecía más grande, como si hubiera crecido o se hubiera desenrollado, y parecía humanoide. Esto no tiene sentido, susurró el doctor Ramírez, sus ojos fijos en la imagen. ¿Qué es esto? Ante la ausencia de respuestas,
decidimos hacer un último intento. Un exorcista. Sabíamos que era un terreno delicado y no científico, pero estábamos desesperados. Cuando el exorcista, un hombre mayor llamado Padre Diego, llegó, podía ver en sus ojos que había visto cosas que ninguno de nosotros podría entender. Se acercó a Carlos, colocó sus manos sobre él y comenzó a rezar en voz baja. Padre, ¿qué ve? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Siento una presencia oscura, respondió el Padre Diego sin dejar de rezar. Una entidad que no pertenece a este mundo. Está aferrada a este joven. No quiere soltarlo. Entonces, las luces comenzaron a parpadear, causando una danza de sombras en la sala de cuidados intensivos. La máquina de monitoreo cardíaco emitió un chillido agudo, causando un estremecimiento en todos nosotros. ¡Dios mío!, exclamó la enfermera Rosario, una mujer usualmente imperturbable. El Padre Diego no se inmutó. «En el nombre de Jesucristo te ordeno que te vayas», dijo con voz firme y segura. «Deja a este joven y regresa de donde viniste». En ese momento, algo increíble sucedió. Carlos, que había estado inconsciente durante días, de repente abrió los ojos. Su mirada era clara y enfocada, y parecía como si finalmente hubiera despertado de un sueño muy profundo. ¿Dónde estoy?», preguntó, su voz apenas un susurro. Estábamos asombrados. El Padre Diego, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, levantó las manos de Carlos. «Has cumplido un largo viaje, hijo mío, pero ahora estás a salvo». Después de esa noche, las cosas comenzaron a mejorar para Carlos. Poco a poco se recuperó de sus lesiones y fue dado de alta. Espero que hayan disfrutado de este viaje al vórtice del pánico. No olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos para que también disfruten de un buen escalofrío. Recuerden, estamos aquí explorando lo desconocido juntos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. En El Vórtice del Pánico siempre hay más misterios por descubrir, más historias para contar y más escalofríos por vivir. Hasta la próxima. Manténganse seguros y siempre alerta.